Para hacer este modelo voy a utilizar 2 copas según la talla correspondiente. Aquí en el canal tengo videos de cómo hacer las copas paso a paso. En la descripción les voy a dejar el link directo por si quieren ir a verlos. Una vez que ya tengo la copa tejida, por todo este borde de acá de la copa, a mí me gusta tejerle un borde de medios puntos y es muy fácil. La agujeta que voy a estar utilizando es de 2.5 milímetros. Voy a levantar una cadena y en este espacio acá de punto alto acostado voy a hacer 2 medio puntos, 1 y 2. Paso al siguiente, 1 y 2. En el que sigue, 1 y 2. Y así voy a continuar por todo el borde distribuyendo medios puntos. De esta manera queda el acabado mucho más bonito. Ya aquí he tejido todo el borde y así es como se ve. A partir de aquí voy a tejer cadenas según que tanto yo quiera que cubra mi espalda, ya que este modelo es ajustable en la espalda. A mí de manera personal me gusta hacer mis diseños en que sean ajustables en la espalda, ya que de esta manera la persona la cual vaya a utilizar esta blusa, por ejemplo, pueda ajustarse a su gusto, puede ponerse floja o tan apretada como más le guste. Muy importante tener en cuenta, como les acabo de decir, la cantidad de cadena que voy a estar haciendo acá van a depender qué tanto tú quieres que cubra la espalda. Por ejemplo, aquí tengo un dibujo, pero estas son las 2 copas. Este vendría siendo la parte del frente y esto vendría siendo los laterales. Por ejemplo, si la persona que tú le estás tejiendo la espalda le mide 40 centímetros, desde aquí tú quieres que cubra la espalda completa, simplemente tienes que tejer 20 centímetros de un lado y 20 centímetros del otro y ahí ya tendría los 40 centímetros. Pero si por ejemplo tú no quieres que cubra la espalda por completo, le puedes tejer por ejemplo 15 centímetros de un lado y 15 centímetros del otro y así distribuir los puntos según el múltiplo que se va a requerir para el modelo que tú estés tejiendo. Entonces espero que con este pequeño ejemplo que le acabo de hacer puedan entenderme un poquito. Bien, ya aquí he tejido las cadenas suficientes para la espalda y este mismo proceso que he realizado con esta copa, tanto el borde como las cadenas que corresponden a la espalda, voy a tejer en la segunda copa exactamente lo mismo, que me queden totalmente igual, que la misma cantidad de cadena que tengo acá me queden también en esta copa. Bien, la voy a poner por acá y también es muy importante contar aquí los puntos y que sea de acuerdo al múltiplo del punto que voy a estar trabajando. Bien, acá lo que voy a hacer es que voy aquí a ajustar con mi dedo la última cadena y aquí voy a levantar una cadena más. Esa última cadena que te he ajustado aquí con mi dedo, ahí voy a hacer medio punto. Listo. Paso a la siguiente, medio punto. En la siguiente, medio punto. Y así voy tejiendo medio punto por cada cadena disponible. Al llegar aquí a la copa, continúo tejiendo medio punto por cada punto disponible. Ya aquí he tejido todo el borde de la copa de medio punto. Voy aquí a tomar la siguiente copa para unirlas, y para unir es muy fácil. Miren, recuerden que aquí tengo en esta copa una hilera de medios puntos, entonces lo que yo voy a hacer es aquí ubicar bien el primer medio punto, introduzco mi agujeta y directamente hago un medio punto, así.
y ahí queda la copa totalmente unida. Y simplemente continúo tejiendo medio punto, tal cual como hice de este lado. Una vez llegue a las cadenas, medio punto por todo el borde. Ya he terminado de tejer esa hilera de medios puntos y la unión de las dos copas. Bien, ya que he terminado esa hilera, voy a subir la siguiente. Hago 1, 2 y 3 cadenas que se cuenta como un punto alto más 2 cadenas de separación. Acomodo mi trabajo, tomo lazada y cuento 1 y 2 y en el siguiente punto alto, 2 cadenas, salto 1 y 2 y en el siguiente punto alto. Y esto es lo que yo voy a repetir por toda la hilera. 1 y 2, salto 1 y 2 y en el siguiente punto alto, 2 cadenas, 1 y 2 y en el siguiente punto alto, 2 cadenas, 1 y 2 y en el siguiente punto alto. Y así voy a continuar por toda la hilera. Ya aquí me quedan los últimos 3 puntos, hago 2 cadenas de separación, tomo lazada y cuento 1 y 2 y en el siguiente punto alto. Y listo, ya he finalizado esa hilera. Así es como se ve, miren. A continuación, para subir la siguiente, hago 3 cadenas que se cuentan como un punto alto, acomodo mi trabajo para trabajar en esta dirección, tomo lazada y este espacio que está acá voy a llenar con 2 puntos altos, 1 y 2. Acá arriba del punto alto, aquí voy a hacer un punto alto. Listo, paso al siguiente espacio y lleno con 2, 1 y 2. Arriba del punto alto, un punto alto. Listo. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Voy a hacer ahora 1 y 2 cadenas de separación, tomo lazada, salto este espacio y arriba del punto alto un punto alto, 2 cadenas de separación, salto este espacio y arriba del punto alto un punto alto, tomo lazada, en el siguiente espacio voy a llenar con 2, 1 y 2 puntos, arriba del punto alto un punto alto, en el siguiente espacio voy a llenar con 2, 1 y 2 y arriba del punto alto un punto alto. Listo, y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego de los 7 puntos, 2 cadenas de separación, salto este espacio y arriba del punto alto un punto alto, 2 cadenas, salto este espacio y arriba del punto alto un punto alto, tomo lazada, en el siguiente espacio voy a llenar con 2 puntos, 1 y 2 y arriba del punto alto un punto alto, en el siguiente lleno con 2, 1 y 2 y arriba del punto alto un punto alto. Y básicamente esta es la secuencia que yo voy a repetir por toda esta hilera: 2 espacios llenos, 2 vacíos, 2 espacios llenos, 2 vacíos, 2 espacios llenos y continúa 2 vacíos, y así por toda la hilera, tal cual como le he explicado aquí. Ya aquí estoy próximo a finalizar
cuento acá. Recuerden que aquí tengo una y dos cadenas de separación, 1, 2 y 3, que se cuenta como punto alto. En esa tercera cadena voy a levantar un punto alto. Listo, ya he finalizado esa hilera. Miren ahí, así es como se ve. Ahora, para subir la siguiente, 3 cadenas que se cuenta como un punto alto más 2 cadenas de separación. Acomodo mi trabajo, tomo la lazada y arriba del punto alto un punto alto, 2 cadenas, este espacio lo dejo ahí y arriba del punto alto un punto alto. Ahora, contando este punto, voy a hacer un total de 7 puntos. Llevo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego de los 7, 2 cadenas arriba del punto alto, un punto alto, 2 cadenas arriba del punto alto, un punto alto. Ahora, contando este punto, voy a tejer 7. Llevo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego de los 7 puntos, 2 cadenas, salto este espacio de 2 cadenitas y arriba del punto alto un punto alto, 2 cadenas, salto este espacio de 2 cadenitas y arriba del punto alto un punto alto. Ahora, contando ese punto, voy a tejer 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y así voy a continuar por toda la hilera. 2 espacios, 7 puntos, 2 espacios, 7 puntos, por toda la hilera. Ya aquí estoy próximo a finalizar esta hilera. Hay que tener mucho cuidado acá con el último punto, que a veces no se nota, pero ahí está. Listo, ya ahí he finalizado esa hilera. Si te puedes dar cuenta, estas dos hileras son iguales, totalmente iguales. Entonces, a continuación lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahora, acá van a ver los espacios y acá donde están los espacios va a ir lleno. Para subir la siguiente voy a hacer 3 cadenas que se cuentan como punto alto más 2 cadenas de separación. Acomodo mi trabajo y aquí tengo puntos altos y voy a contar 1 y 2 y en el siguiente un punto alto, 2 cadenas de separación, cuento 1 y 2 y en el siguiente punto alto, así. Ahora aquí en este espacio voy a llenar con 2, 1 y 2 puntos altos, arriba del punto alto un punto alto. En el siguiente espacio voy a llenar con 2 puntos, 1 y 2, y arriba del punto alto aquí un punto alto, 2 cadenas de separación, cuento 1 y 2 y en el siguiente punto alto, 2 cadenas de separación, cuento 1 y 2 y en el siguiente punto alto. Al llegar acá donde están estos dos espacios voy a llenar con 2,
1 y 2 puntos altos. Arriba aquí de este punto, un punto alto. En el siguiente, 2 puntos altos, 1 y 2. Y arriba del punto alto, un punto alto. Y esta es la secuencia que yo voy a repetir por toda esta hilera. 2 espacios, 7 puntos, 2 espacios, 7 puntos, y así hasta finalizar la hilera por completo. Ya aquí estoy próximo a finalizar 1 y 2 puntos altos, y aquí voy a contar 1, 2, y en el tercera cadenita, punto alto. Listo, ya he finalizado esa hilera. Y como aquí estas dos hileras son iguales, ahora esta secuencia tiene que ser igual, tiene que ser 2 como esta. Entonces voy a repetir exactamente lo mismo que acabo de hacer. Subo con 3 cadenas, acomodo mi trabajo de esta manera, y aquí contando estas 3 cadenas voy a tejer un total de 7 puntos. Entonces serían 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, luego de los 7 puntos, 2 cadenas, y arriba del punto alto, un punto alto, 2 cadenas, aquí arriba del punto, un punto alto. Ahora contando este punto voy a tejer un total de 7. Ahora tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego de los 7, 2 cadenas, arriba del punto alto, acá un punto alto, 2 cadenas, arriba del punto alto, un punto alto, y así voy a continuar por toda esta hilera. Es repetir exactamente lo mismo que hice en la hilera anterior, y así se ve. Ya aquí estoy próximo a finalizar. Arriba del punto alto, un punto alto, 2 cadenas, y aquí voy a contar 1, 2, y en la tercera cadena un punto alto. Listo, ya aquí he finalizado esa hilera, y así es como se ve. Bien, como te puedes dar cuenta, para que se forme este bonito diseño, que a mí en lo personal me parece muy bonito, 2 como esta y luego 2 como esta. Poco a poco, a medida que vas tejiendo, se forma este bonito punto, que la verdad, como ya le dije, me parece muy bonito y queda muy bonito también. Entonces, nuevamente aquí voy a iniciar la secuencia nuevamente. Subo con 3 cadenas, que se cuenta como un punto alto, acomodo mi trabajo, tomo lazada, y acá voy a llenar estos 2 espacios. Tomo lazada, y este espacio que está acá voy a tejer 2 puntos, 1
y 2. Arriba del punto alto, un punto alto. En el siguiente espacio, 1 y 2 puntos. Acá arriba de este punto, un punto alto. Luego 2 cadenas y cuento 1 y 2 y en el siguiente un punto alto. 2 cadenas, cuento 1 y 2 y en el siguiente punto alto. Tomo la lazada, una vez sigue aquí a donde están los espacios vacíos, voy a llenar en cada espacio con 2 puntos, 1 y 2. Arriba del punto alto, un punto alto. En el siguiente espacio lleno con 2, 1 y 2. Arriba del punto alto, un punto alto. 2 cadenas, cuento 1 y 2 y en el siguiente punto alto. 2 cadenas, cuento 1 y 2 y en el siguiente punto alto. Y así voy a repetir por toda la hilera hasta finalizarla. Ya aquí estoy finalizando esta hilera, 2 cadenas de separación, cuento 1 y 2 y en el siguiente punto alto. 2 cadenas de separación, cuento 1 y 2 y en el siguiente punto alto. Listo. Si te puedes dar cuenta, esta hilera es igual a esta que está acá, que es la misma secuencia que estoy volviendo a repetir nuevamente. Entonces la siguiente hilera es como esta, es decir, repetir nuevamente lo mismo. Subo con 2 cadenas, que se cuenta como punto alto, más 2 cadenas de separación. Acomodo mi trabajo, tomo la lazada, arriba del punto alto acá, un punto alto, 2 cadenas de separación. Acá arriba del punto alto, un punto alto. Así se ve. Ahora contando este punto, voy a tejer un total de 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 cadenas de separación, salto este espacio de 2 cadenas y arriba del punto alto, un punto alto. 2 cadenas de separación, salto este espacio de 2 cadenas y arriba del punto alto, un punto alto. Tomo la lazada contando este punto, voy a hacer un total de 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y así voy a continuar por toda la hilera. 2 espacios, 7 puntos, 2 espacios, 7 puntos hasta finalizar. Ya aquí estoy finalizando esta hilera. Punto alto, punto alto y aquí el último punto. Listo, y aquí he finalizado estas 2 hileras. Ahora vamos a hacer las 2 hileras que continúan, que son estas 2 que están aquí. Y si te das cuenta, acá donde están los puntos altos vamos a hacer los espacios vacíos y acá vamos a llenar con 7 puntos. Espacio, 7 puntos, espacio, 7 puntos. Es como hacerlo al revés. Para subir la siguiente, 3 cadenas que se cuenta como punto alto más 2 cadenas de separación. Me acomodo acá y tomo la lazada, cuento 1 y 2 y en el que sigue punto alto, 1 y 2.
1 y 2 en el siguiente punto alto. Al llegar aquí, en este espacio voy a llenar con 2 puntos, 1 y 2. Arriba del punto alto, un punto alto. En el espacio que sigue, lleno con 2, 1 y 2. Y arriba del punto alto, un punto alto. Luego 1 y 2 cadenas, cuento 1 y 2 en el que sigue, punto alto. 2 cadenas, cuento 1 y 2 en el siguiente, punto alto. Y esta es la secuencia que voy a repetir por toda esta hilera. Luego de los 2 espacios, continúa aquí, lleno con 2, 1 y 2. Arriba del punto alto, un punto alto. En el siguiente lleno con 2, 1 y 2. Arriba del punto alto, un punto alto. Luego 2 cadenas, cuento 1, 2 en el que sigue, punto alto. 2 cadenas, cuento 1 y 2 en el siguiente, punto alto. Y así hasta finalizar la hilera por completo. Así es como va quedando. Ya aquí me quedan los 2 últimos espacios, lleno con 2, arriba del punto alto, un punto alto. Aquí recuerden, son 2 cadenas de separación, lleno con 2 y aquí cuento 1, 2 y en la tercera cadena, punto alto. Listo. Ahí he finalizado esa hilera. Entonces vuelvo y se repite lo mismo. Con 3 cadenas acomodo mi trabajo. Contando estas 3 cadenas voy a tejer acá 7 puntos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 cadenas de separación, salto este espacio y arriba del punto alto, un punto alto. 2 cadenas, salto este espacio y arriba del punto alto, un punto alto. Contando este punto voy a tejer un total de 7 puntos. Llevo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y esta es la secuencia que se va a repetir: 7 puntos altos, 2 espacios, 7 puntos altos, continúo con 2 espacios y así por toda la hilera. Ya aquí estoy finalizando esta hilera, cuento 1 y 2 y en la tercera cadena, punto alto y listo. Ya ahí pueden ver cómo nuevamente repetí la misma secuencia y así se va formando este bonito punto que la verdad me encanta. Voy a repetir cuantas veces consideres necesario según el largo que yo quiera mi blusa. Bien, como pueden ver ya aquí he avanzado todo el largo que yo quiero y así se ve. Repetí la secuencia constantemente de 2 en 2 hasta tener el largo deseado de manera intercalada para que así quede el diseño. A continuación lo que voy a hacer es que por todo este borde de acá le voy a dar una terminación. Voy a subir una cadena y aquí en este espacio tomo lazada y aquí dentro de este espacio voy a hacer medio punto,
tomo la lazada y en ese mismo lugar voy a hacer un abanico de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el espacio que continúa acá, medio punto, así. Entonces ahora tomo la lazada, cuento 1 y 2 y en el siguiente ahí voy a hacer el abanico de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuento 1 y 2 y en el siguiente medio punto. Así es como voy a hacer por todo el borde. Aquí en el siguiente espacio voy a hacer el abanico. 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente espacio acá, medio punto. Tomo la lazada, cuento 1 y 2 y en el siguiente el abanico. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuento 1 y 2 y en el siguiente medio punto. Y así voy a continuar por todo el borde hasta llegar aquí. Ya aquí estoy finalizando el último abanico y en el último punto, medio punto. Listo. Así es como se ve todo el borde. Ahora voy a subir toda esta parte de acá con medio punto. Una vez que llegue acá, entonces continúo por acá con medio punto hasta llegar a la parte de la copa. Hago una cadena para girar hacia acá y aquí en este punto alto acostado voy a hacer 2 medio puntos. 1 y 2. Paso al siguiente. 1 y 2. La idea es ir tejiendo medio punto que se vea de una manera uniforme y bonita. Y así voy a continuar. 1 y 2. 1 y 2. En el siguiente 1 y 2. En el siguiente 1 y 2. Y así por todo el borde hasta llegar aquí. Ya he avanzado toda esta parte de medios puntos. Bien, al llegar aquí a la copa, voy a pasar directamente aquí al primer punto de la copa. Voy a hacer medio punto. De ahí voy a hacer 1 y en el siguiente un abanico de 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Listo. Entonces ahora salto un punto en el que sigue medio punto. Tomo la lazada, salto un punto y en el siguiente un abanico de 5 puntos. Llevo 2, 3, 4 y 5. Salto un punto en el que sigue medio punto. Y así voy a continuar por todo el borde de la copa hasta llegar aquí a la parte más alta. De aquí estoy tejiendo el último abanico y aquí me queda un punto, lo salto y paso directamente aquí al centro de la copa y voy a hacer medio punto. De ahí tomo la lazada, salto un punto y en el siguiente voy a repetir los abanicos de este lado. Ahí llevo 1, 2, 3,
4 y 5. Salto un punto y en el que sigue medio punto. Y como les digo, de este lado voy a repetir exactamente los mismos abanicos que tengo de este lado. Tomo lazada, salto un punto y en el que sigue un abanico. 1, 2, 3, 4 y 5. Salto un punto y en el que sigue medio punto. Y listo, ya he avanzado todos los abanicos de esta copa. Aquí pueden ver la diferencia, cómo se ve con los abanicos y sin los abanicos. Tú lo puedes dejar como a ti más te guste. A mí preferiblemente me gusta darle este tipo de terminaciones porque yo siento que se ve muy bonito. Bien, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 abanicos y aquí tengo un punto central. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 abanicos. Ahora voy a pasar directamente aquí a esta copa y voy a repetir el mismo proceso que hice en esta. Una vez termine todo el proceso en la copa, continúo aquí tejiendo medio punto por todo este borde y luego bajo de este lateral y termino aquí con medio punto acá. Para pasar a esta copa simplemente voy a pasar al primer punto y hago medio punto. Y listo, ya a partir de ahí continúo con los abanicos. Salto un punto en el que sigue un abanico y así continúo con todo el proceso. Para hacer la tiranta aquí en la parte de arriba de la copa voy a tomar el mismo hilo, voy a hacer un nudo bien reforzado y voy a unir aquí en el punto central que había dejado y voy a hacer medio punto. Listo, ya a partir de ahí voy a hacer cadenas lo suficientemente largas que me permita ajustar todo el largo necesario. Y este mismo proceso lo voy a realizar en la otra copa. Y bien, amigas y amigos, ya este es el resultado final, así como ha quedado esta blusa tejida a crochet paso a paso, con sus terminaciones y por la parte de adelante y la parte de atrás. La verdad espero que les haya gustado mucho. Para mí es un placer poder compartirles a ustedes este tutorial. Sin mucho más que hablar, nos vemos hasta la próxima. Recuerda que te puedes suscribir y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube siempre te avise cuando yo suba un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.